Nosotros pensamos que a esta hora ya debería conocerse. Algún reporte debe haber respecto a la consulta internacional que hemos realizado con respecto o en relación a la pista que teníamos horas anteriores. El Ministerio de Salud Pública no ha dado todavía un seguimiento. El coronavirus, síndrome respiratorio agudo grave, no tenemos todavía la correspondiente verificación, pero nuestros científicos, médicos, especialistas, estudiosos que tenemos a Dios gracias en abundancia en nuestro país, van a tener la bondad de ayudarnos a ofrecer a ustedes los reportes de última hora más significativamente importantes. Aquí dice que hoy vamos a contar con la presencia, y estamos contando con ella, de la doctora creo que tenemos dificultades. No se preocupe, soy Janet Zurita. Janet. No importa. No, lo que pasa es que teníamos aquí. Deme la nómina de los invitados, señor. Esto no me sirve. Ok. Janet Zurita, laboratorista bacteriológica, una mujer de ciencia que ha presentado trabajos a nivel nacional e internacional, obteniendo varios premios. Ya con eso decimos bastante y elogiamos una comparecencia tan significativa en esta mañana para nosotros. Y también el doctor Daniel Polo es un neumólogo que nos va a acompañar, y entiendo que también a través del hilo telefónico estará con nosotros la infectóloga Catalina Salinas. Bueno, comencemos mencionando que el coronavirus enciende alarmas en todas las naciones del planeta, pero fundamentalmente en nuestro país. ¿Qué conocemos hasta este instante o qué conocen las fuentes de salud pública, no solamente de carácter oficial, sino de orden académico y que pertenecen al notable interés que ha despertado esta bacteria, cuyo informe debe estar ya, han pasado los días y las horas que preveíamos iba a demorar el estudio de la persona que fue asilada en un lugar seguro, en una casa de salud capitalina quiteña, y no de excepción en esta mañana. Y Janet Zurita nos dirá cómo está la situación hasta este momento. Janet, bienvenida. Bueno, buenos días a mi compañero de entrevista. Y en relación a su pregunta, yo considero que esa es una respuesta que debe dar el Ministerio de Salud. Ya, usted no sé. Nosotros no, yo trabajo en un hospital privado y me parece que Daniel también. La respuesta, pero quisiera comentar con respecto a lo que usted menciona. Cuando se tiene una epidemia como este caso que apareció en China y hay una alarma internacional todavía no establecida, pero los países empiezan a preocuparse, los vecinos y los demás allá empiezan a preocuparse por esta nueva variedad de virus, coronavirus. Es un nuevo virus que ha aparecido, que las personas no tenemos anticuerpos, no tenemos defensa sobre esta nueva mutación que hay en este tipo de virus. Entonces lo que se hace es que
los ministerios de salud son advertidos, empiezan a tomar las medidas internacionales. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de este tipo de pacientes? En este tipo de pacientes se tiene que hacer una prueba de laboratorio, que en este caso se llama RT-PCR, que es una prueba molecular. Como nunca ha aparecido el virus antes, nadie tiene la prueba de laboratorio, porque no está comercial, porque el virus no está presente. Pero como ahora ya está el virus, entonces a nivel de investigación se montan los kits, se hacen los reactivos de laboratorio y se distribuyen a los países que necesitan. Pero si no llega la prueba de laboratorio para hacer el diagnóstico, entonces se cuenta con el apoyo de otros países o el apoyo del CDC o el apoyo de la OPS o de algún organismo que lleva la muestra del paciente hacia el lugar donde se ha escogido. Probablemente si en el país no existe la prueba de laboratorio para diagnosticar coronavirus, habrá países que pueden ofrecer esta solución y la muestra del posible paciente sospechoso debe haber viajado al país donde ofreció su capacidad para poder identificar. Todo eso toma tiempo. El trasladar, el hacer la prueba, toma tiempo. Probablemente por ese motivo todavía no sabemos el resultado de este paciente. Pero yo pienso que se podrá saber ya en los siguientes días, o tal vez hoy mismo o en los siguientes días. Entonces, más o menos así es como funciona cuando hay una epidemia como en este caso. El seguimiento que ha hecho la prensa nacional alude a que estamos junto a una científica de gran significación, muy estudiosa de estos temas, Janet Zurita, ha dedicado su vida a la investigación sobre resistencia bacteriana, sobre las causas de enfermedades en seres humanos. En el 97, Zurita ha realizado estudios e investigaciones, o a partir del año 97, usted ha realizado estudios e investigaciones y epidemiología molecular en bacterias. Asimismo, ha dedicado parte de su vida a desarrollar cultivos de hongos, levaduras y bacterias. Esto es importante también como para repletar el entusiasmo de escucharle a usted y de conocer este tipo de circunstancias que no se digne explicar, porque en el año 17 usted publicó un libro que tiene un muy sugerente título, ¿no? Me parece fantástico. Su libro creo que se llamaba La belleza de lo minúsculo, ¿no? Sí, así es. Sí. Con el cual buscaba mostrar colonias de bacterias y hongos para que las personas y los profesionales de la salud pudieran cambiar el punto de vista acerca de estos organismos y se familiarizaran con ellos. Para esto se dedicó a capturar los momentos hermosos de alrededor de por usted misma durante su trabajo en clínicas donde tuvo oportunidad de tomar muestras de pacientes. Virtuosas circunstancias que nosotros quisiéramos describir con mayor amplitud para que esta afición, esta mística, penetre también en los estudiantes de medicina y en los investigadores que están formándose y que son cuadros que pueden tener un potencial muy, muy significativo. Perdone, pero me parecía interesante hacer conocer con quién estamos esta mañana. Ahora, los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60, pero cuyo origen hasta este momento es parcialmente desconocido, totalmente desconocido. Sus diferentes tipos provocan varias enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave, como el que nos está ocupando en esta mañana. Esta premisa sí convenía. Estamos frente a un SARS-CoV o
otras variedades o variables, no sé cómo se pueda hacer entender esto. Me permito molestarle al señor doctor a ver si nos echa una mano usted también. Bueno, muchas gracias por su invitación, Gonzalo. Pues muy contento de estar aquí en esta radio que tiene una audiencia muy importante. Pues, yo soy también uno de sus oyentes y muy contento de estar aquí con la doctora Zurita también. Mire, los coronavirus pues están tanto en algunos mamíferos, ¿sí?, que no afectan pues a los seres humanos, y al igual existe unos coronavirus que son endémicos de la especie humana. De los dos tipos que usted me está preguntando, del SARS y del MERS, que aparecieron en el año 2002 y en el año 2012, ¿sí?, eran unas nuevas cepas de coronavirus que se demostró que podían estar también en los animales e infectar también a los seres humanos. Esta es una nueva cepa de coronavirus que sería de la misma familia del SARS y del MERS, pero no es ninguno de los dos, es algo nuevo, por lo tanto es lo que está llamando tanta la atención y tenemos tan poca información en relación a este virus. Sí, sabes que los coronavirus son unos virus muy interesantes, tienen unos picos en las membranas y forman una corona, de ahí es su nombre de coronavirus. Pero estos coronavirus han estado en los animales. Sí, es la forma, ¿no? Es la forma, tiene como una forma de corona, tienen una envoltura. Y estos coronavirus han estado en los animales hace miles de años. O sea, los bovinos, los perros, ahora tal vez las serpientes, que dicen que por las serpientes se contagiaron en el mercado. Ha estado siempre en los animales, y en los últimos años, por ejemplo, el siglo pasado, este siglo, el 70% de las enfermedades que tenemos los humanos vienen de los animales. Y eso está desde la Edad Media. Por ejemplo, la tuberculosis viene de las vacas, el SIDA vino de los monos, el ébola de los murciélagos. Entonces, esta relación entre humanos, la naturaleza y los hombres es lo que hace que muchos de los virus y microorganismos, bacterias, parásitos, pasen a los animales. Y de hecho nosotros también estamos pasando algunos de nuestros bichos a los animales. En el 60, como usted mencionó, Gonzalo, en los años 60 aparecieron por primera vez los virus, o se reconocieron que los humanos teníamos virus, coronavirus. Entonces ahora nosotros también nos da gripe, como se conoce como gripe. Entonces nos da cuadros respiratorios, nos da desde un simple como resfriado común, que es un poco de malestar, nos da rinorrea, puede pasar a ser una neumonía en otros pacientes, y en otros mucho más grave, y en otros bien grave, que es el distrés respiratorio, que puede hacer sepsis y morir. ¿Sí? Entonces son variables. ¿Estamos en diferentes. el tercer escenario en este momento? No, porque los pacientes que se han enfermado en China, hacen todos estos cuadros. Unos están súper bien, o sea, unos se enferman, les da como su cuadro gripal, o el síndrome. Igual que acá. Sí, no sé, ni siquiera a veces puede ser que ni se enteren ni le hagan la prueba. Otros van con neumonía, llegan al hospital, y los graves son los que se captan y son los que se les hace la prueba. ¿Ya? Es igual que la influenza, igual que el sincicial respiratorio, incluso los rinovirus, porque antes se pensaba que los rinovirus solo daban resfriado común. Ahora se sabe que pueden dar neumonía en los mayores de 80. Pero una cosa para tranquilizar a la ciudadanía, yo creo que es que todos los que han fallecido de los pacientes infectados con esta nueva variedad de virus son pacientes que han tenido problemas de base, diabetes, hipertensión, EPOC, cualquier otro problema, y la mayoría son pasados los 80 años, 70 años. Solo hay una persona que ha fallecido de 36 años. La mayoría son adultos mayores o tienen algún problema adicional. ¿Cómo es que aparece este virus? ¿Por qué si había coronavirus en animales de hace muchísimos años atrás, y desde los 60 se identificó en los humanos? Es por la convivencia. O sea, la convivencia en lo que viven patos, caballos, humanos, chanchitos, agua y todo ahí metido. Entonces, el transmitirse los virus de unos a otros, cada uno de estos podría ser un tubo de ensayo donde se mezcle un coronavirus humano, un coronavirus de cerdito, uno de bovino, y se mute y aparezca otra variedad, aparezca otro virus. O sea, eso es algo que se ha establecido en influenza, pero en el coronavirus probablemente esté pasando eso. Por eso es que ahora ha aparecido en un sitio donde
Al parecer hay una relación entre, no está establecido 100%, porque conforme avanzan las investigaciones esto puede cambiar. Entonces puede ser que haya estado en las serpientes y estas a su vez en los murciélagos, que es lo que se cree que es como se han contagiado ahora. Hasta el momento no deberíamos preocuparnos mucho porque los enfermos solo se han enfermado los que han estado en contacto con los pacientes enfermos en China, en Wuhan. Entonces, si yo no estoy en contacto con ningún paciente de Wuhan, no tengo ninguna posibilidad de enfermarme, porque no estoy en contacto con el enfermo, ¿no es cierto? O con personas que han estado en esta ciudad. Eso era hasta ayer. Pero los visitantes... Ya, eso era hasta ayer. Así es. Por eso es que en las epidemias de este tipo hay que tener cautela, no hay que presionar mucho a las autoridades de salud que ya respondan, porque no se sabe. Imagínense que recién empezó el 31 de diciembre. Y han pasado 3 semanas desde el brote. Y en 3 semanas quieren miles de respuestas. Y no, la ciencia no va tan rápido. Ahora va rapidísimo. Es realmente muy valioso todo esto. Es espectacularmente... vale la pena decir cómo ha ayudado la comunidad internacional, cómo los chinos pusieron todito el mapa genético de este virus en el Gene Bank y todo el mundo puede estudiar, todo el mundo puede comparar con otros coronavirus. Eso es excelente y ahora están tratando de hacer una vacuna en 3 semanas o 4 semanas después que apareció. Entonces sí, en realidad es otra visión realmente de cómo se ven ahora, época, ¿no? Otra época totalmente. Es muy buena, yo pienso, porque... ¿Se acuerdan cuando hubo lo de la influenza en el 2009? Yo pienso que estábamos poco preparados en esa influenza, pero ahora la influenza del 2009, que es otro problema de respiratorias, ayudó muchísimo a que los médicos aprendamos un montón, los sistemas de salud se refuercen. Por ejemplo, ahora hay cuartos de presión negativa en los hospitales que se necesita para tratar ese tipo de pacientes. Conocemos mejor, estamos más alertas, sabemos interpretar súper bien las radiografías. O sea, yo pienso que todo eso va ayudando y ahora estamos mucho mejor y se ha tratado de mejor manera esta epidemia que las otras. Por ejemplo, en 3 semanas se sabía. La vez pasada con el SARS se supo después de meses, cuando apareció algún muerto por ahí. Entonces, eso yo creo que sí es interesante con respecto a lo que ha pasado ahora. Ahora, le digo que solo había que preocuparse hasta ayer, pero ahora hay 2 puntos que son de preocupación, que son, el uno que se supo que se contagian ya no porque ha estado en contacto con el animal o con la persona enferma, sino que también se pueden contactar, se puede transmitir el virus entre humanos y eso cambia el panorama. Y ahora lo torna más grave. Lo torna más grave. Y ahora también hay otro punto interesante, que en Alemania apareció ya el primer caso fuera de China, que no ha estado la persona directamente en Wuhan, sino que esta compañía, una profesora china, el virus y le contagió a uno de los alumnos que seguía ese seminario, y ahora ese es el primer caso de enfermo confirmado, no con prueba de laboratorio, RT-PCR, confirmado que tiene este tipo de virus. Entonces ahora cambia un poco el panorama de transmisión de humano a humano y transmisión fuera de China, de personas que no han estado en contacto. Pero al parecer la profesora también tenía contacto con personas que habían estado en Wuhan. Entonces ese es O sea que sí hay, doctor Daniel, casos autóctonos, me refiero. Están confirmando primeros casos que les llaman autóctonos. La persona de Japón viajó a China. El Russia Today dice: las autoridades chinas advirtieron el pasado domingo que la capacidad de transmisión del coronavirus se está fortaleciendo, por lo que los contagios podrían seguir aumentando en los próximos días. Ojalá podamos traducirlo de la manera más objetiva. Sí, como lo dijo la doctora Janet, pues al inicio, pues el 60% o más de los pacientes en China pues tenían contacto directo con el mercado. Y ahora, pues este primer caso en Alemania, que sería un caso ya no importado, distinto al nuestro, que tenemos una persona que viene de China, que es el sitio donde originalmente pues está el coronavirus.
Pero, y eso es algo importante, el saber que se transmite de persona a persona, para nosotros pues hacer un seguimiento epidemiológico y tener un conocimiento más cercano pues de los distintos casos. Ahora, ¿estamos con un cuadro de MERS o con un cuadro de SRAS? El más grave me parece que es el MERS. Sí. A ver, para que se quede claro. Claro. Los coronavirus producen varios cuadros respiratorios. Correcto. De pronto se mutan y se vuelven medios locos. Entonces producen enfermedades en los animales y eso se transmiten a los seres humanos. En el año 2003 apareció un virus mutado que moría el 10% de los infectados, que se le denominó SARS, virus SARS, que Sí. es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Y ese era un nuevo coronavirus, nuevo como ahorita, un nuevo que ocasionó en esa época el 10% de muertes, creo que se murieron 700 y hubo miles de casos. Y ahí quedó, nunca se difundió por el mundo, nunca hizo pandemia. Y luego en el 2012 apareció otro virus, coronavirus, que ahí se alocó también y empezó a infectar a los camellos, ¿ya? Los camellos infectaban en el Oriente Medio a la mayoría de gente de Arabia Saudita y ese era más peligroso y más agresivo y mató al 30% de los que se enfermaron. Ese se llamó MERS. Entonces, en el 2003 hubo una epidemia por un coronavirus que se llamó SARS. Aprendimos muchísimo del SARS. Ya. En el 2012 apareció otro coronavirus que no sé por qué no hicimos tanto lío ni nos hicimos tanto lío con este virus, ¿sabes? Porque era del Oriente Medio y de la Arabia Saudita y se quedó entre los camellos y los de Oriente Medio y algunos casos difundidos por el mundo y ahí quedó. Pero ese sí era súper agresivo. El más agresivo de estos. Y ahora aparece un tercero, que es este que se le puso 2019, N de Nobel o de nuevo, y COV, que es coronavirus, ¿ya? Ya. Entonces, la nomenclatura de este, así como fue SARS en el 2003, MERS en el 2012, ahora tenemos 2019, nCoV, así se llama el nuevo virus. O también le dicen coronavirus, ¿cómo es coronavirus de la ciudad? Coronavirus Wuhan. Pero entonces ahora este virus que es nuevo es el menos agresivo de los tres, es el menos agresivo, tiene una tasa de mortalidad del 3%, se mueren poquitos y la capacidad de difusión, de diseminación está por establecerse. Al parecer sí tiene una gran capacidad de diseminación, pero de todas maneras este es el menos agresivo de todos los que han aparecido en la historia de los seres humanos. Coronavirus se le denomina porque es una variedad de virus que se unen en uno solo. Y lo particular es que han afectado al ser humano y han sido variables en su gravedad en cada caso. Estoy leyendo un texto. Como son nuevos, las personas no tienen inmunidad frente a ellos, por lo que en estos casos se podría calificar de mayor gravedad que los coronavirus habituales de invierno. Esto comenta un doctor de apellido Blemey. Sin embargo, la mortalidad de este nuevo brote en China ha sido baja en comparación con los brotes de SRAS y de MERS, los que alcanzaron una mortalidad de un 15%. Pero debido al nuevo contagio entre humanos, el especialista indica que es un desafío para la salud pública y que las medidas de detención están siendo implementadas cada vez que se detectan este tipo de brotes. Por ejemplo, mediante screening para los viajeros en los aeropuertos ubicados en zonas de contagio. Cabe destacar que la transmisión entre humanos es variable, ya que no está clara con la velocidad que se transmite y se encuentra en estudio. Esto explica el mismo doctor Rodrigo Blemey. La prevención y el tratamiento podría ser un tema que nos descubra usted de lo poco que seguramente conoce
hasta este momento la ciencia no está totalmente enterada, están precisamente aprovechando de esta coyuntura. Ahora, en la gente funciona una consigna en contra de las costumbres alimenticias de determinadas civilizaciones o poblaciones, enseñadas a comer todo lo que se mueve. Y usted sabe a qué me refiero. ¿A quién están mucho más complicado de contagio? Porque los que consumen, por ejemplo, carne de serpientes, que no crea que no hay por aquí también. Y no cree el público, no usted, respetable doctor. Pero ustedes tienen otra cultura. Pero la gente, claro, cuando escucha que la Organización Mundial de la Salud ya se preocupa de algo, comienza a hacerse una especie de examen de conciencia, si cabe el término. ¿Por qué viene este contagiado desde la mismísima China? Vienen 2 vuelos y aterriza por acá. ¿Qué peligros o riesgos trae consigo? No sé cómo preguntarle y le pido 1000 disculpas para no cometer más errores de los que estoy cometiendo hasta este momento. Pero la intención, el riesgo del coronavirus chino es elevado, moderado, aquí en el caso, es alto, ¿no? ¿Es alto o moderado en el caso ecuatoriano? ¿O No. de la América Latina? Como dijo la doctora, pues se podría considerar que es un riesgo moderado, es decir, que cada persona puede llegar a transmitir entre 2 a 3 personas que estuvieran en un contacto cercano. Hay otros virus que pues, tienen una mayor facilidad de contagio, como el sarampión, que pueden transmitir hasta 20 personas, una sola a 20. Entonces, pues el riesgo es menor, es mayor, perdón, en ese tipo de virus. Ahora, pues evidentemente, ante teniendo un caso sospechoso de una persona que tiene una dificultad respiratoria severa y que no está explicada, pues el Ministerio de Salud pues ha hecho lo correcto, que es aislar a los contactos cercanos aquí en la ciudad de Quito y a las personas que estuvieron en contacto con él en los distintos vuelos, ¿sí? Para darles un seguimiento y estar pendiente de que no se continúe expandiendo en caso de que el caso resultara ser positivo para una infección por coronavirus. Hay la Organización Mundial de la Salud que acaba de hacer una declaración considerando que el nivel de riesgo de contagio es alto. 2.500 médicos adicionales han viajado a Wuhan para colaborar con esta tragedia para China. Y hay 106 muertos. Hay 4.515 casos sospechosos en Ecuador y Perú. No, eso no, los casos son en en China. China. Sí, en China. Aquí solo hay un caso, en Quito No, solo hay un caso sospechosos nomás dice. pero no en Ecuador, no en Ecuador. Imagínense lo que son 4.500 casos sospechosos en Ecuador, no, eso es en China. Eso es en China, claro, En China, claro. Pero hay 2 casos sospechosos, Uno es lo que sabía. uno en Ecuador y otro en Perú. Del No Perú sé. creo que eran 2 o 3, pero en el Ecuador es solo 1. Nuevos casos en Sri Lanka y Nepal. Bueno, esto se está naturalmente extendiendo. ¿Cómo podríamos explicar, doctora, cuál es la curva o la expansión Bueno, que sabe tendrá que la... sí, hay estudios, hay cálculos matemáticos que se sabe ya exactamente cómo será la expansión. Y, por ejemplo, cuando apareció se decía que va a haber más o menos unos 100.000 en un mes de casos contagiados o casos asintomáticos, pero que portan el virus, porque también hay gente que está portando el virus y no se enferma. Esos son los portadores.
Pero otro punto se sabe ahora, después de que ya se han estudiado varios de los pacientes que se han enfermado y han fallecido, es que muchos de los pacientes no presentan fiebre. Entonces, esta modalidad del aeropuerto de poner el termómetro distal para poder ver si el individuo tiene fiebre del virus y enfermó a uno de los alumnos en Alemania. Entonces, este nuevo punto que se sabe de esta enfermedad es que muchos de los que han tenido coronavirus positivo, y no muchos, perdón, algunos de los que han tenido coronavirus positivo no han hecho fiebre. Entonces, una de las limitaciones en este muestreo sería el que muchos de los que están viajando pueden no tener fiebre y estar llevando el coronavirus. Eso también es otro punto que podría hacer que pensemos que se va a diseminar un poco más esta enfermedad. En el momento del SARS, esto fue en el año 2002-2003, la Organización Mundial había criticado enérgicamente a Pekín por retrasar la alarma e intentar ocultar el alcance de la epidemia. ¿Usted recuerda Sí, eso? así fue. Por eso es que le digo que ahora estamos mejor. Ya, más estamos transparentes, más enterados. más transparentes. Y más eso, transparentes y eso es lo la que palabra. cuando se lo escucha a los directores del OMS, dicen hay que tener transparencia, y hay que tener transparencia. Pero hay otros que dicen todo. que no hay que ser alarmistas. Sí, eso también es verdad. No hay que ser alarmistas. En la misma Organización de la sí, Salud. Por eso es que el 50% nomás votó a favor de que se haga un alerta internacional y otros 50% que no. Por eso no se hizo la alarma internacional, porque también hemos aprendido a tener un poco más de tranquilidad. Es que sabe lo que es la presión de la sociedad, la presión de la prensa, la presión de todo el mundo para las autoridades de salud que ya quieren todas las respuestas y no se tiene. Y cuando alguien dice, no sé la respuesta aún, falta estudiar, las personas se ponen disgustadas, quieren saber todo. Y eso no es así, hay que tener paciencia. Antes, para decir que una enfermedad estaba causando algo, años. Porque iba en telégrafo, venía el telégrafo, se hacían las separatas que el investigador usted tenía que pedirle. Ahora todo es mucho más rápido, pero frente a esa rapidez, la gente tiene una ansiedad, todo rápido, todo, y a veces, muchas veces falso, porque también hay un montón de estas, en las redes sociales hay miles de cosas que son negativas, falsas, que no son ciertas y que confunden más a la población. Eso debería tener conciencia, más de hacerse tanto lío con la coronavirus, tendría que tener más respeto a qué es lo que uno se pone en las redes y cómo hace tanto lío con cosas que no son de verdad. O sea, yo ayer recibí en el WhatsApp una que decía, para el coronavirus hay que tomar antibióticos. Decía, tienen que comprar mascarillas de N95. Pues ese se debería bloquear, eso, porque es un atentado contra la salud pública, ese comunicado. No sé de dónde sale, porque usted se esconde. No sabe quién es el que envía, reenviado, y usted no sabe quién diablos. Pero los medios, lamentablemente, repetimos, sin investigar adecuadamente el origen. Ese es un punto bien interesante en las epidemias. Solo hay que saber las cosas oficiales y científicas y nada de cosas que no tengan un respaldo. Usted dice, ¿de dónde salió esto? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el nombre de la persona que está diciendo eso? No hay nombre, no hay responsable, entonces no se debe replicar. La neumonía ha sido un cuadro latente por circunstancia, decía anteriormente, por lo que así refieren los reportes de última hora, del consumo de carnes, entre ellas carnes de serpientes y más que no quiero ni repetir. Ahora, esas colonias que se reparten por el mundo, consumen esas carnes. ¿Quién puede prohibir aquello? No pueden prohibir. Y esto está en nuestra Amazonía, por ejemplo, está a disposición. Y en Amazonía está trabajando una gran cantidad de científicos, técnicos, ciudadanos chinos, en todos los esbozos de obra pública importante y en el manejo de una infraestructura que estamos nosotros explotando. Esta gente tiene que viajar a su país a visitar a sus familiares, ida y regreso. Lo que quiero que tenga la bondad de explicarnos, doctor Daniel, es
¿Cuáles son los elementos que debe prohibirse o que debe prohibir un país en un instante? No salga a China. O, perdonen, pero no podemos recibir. Complicadísimo eso. Si no hay una, más que cultura, si no hay una dimensión tecnológica y de conocimiento científico bien puesta, bien instalada en cada aeropuerto, en el caso nuestro ecuatoriano. ¿Cómo explicar esto, doctor Daniel? Pues bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Difícil prohibirle a los ciudadanos de nuestro país o del país como China que viajen o que vengan para acá o viceversa, que nosotros viajemos a China. Pues yo incluso creo que China debe estar sufriendo, pues en este momento, Una repulsa internacional. exactamente, un rechazo pues de sus ciudadanos, debe estar sufriendo económicamente en todo sentido, de gente que no puede ir a realizar sus negocios allá. Pues yo creo que las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud de identificar a esta persona que sería como un probable portador o una persona que está probablemente infectada por el coronavirus y aislar, o sea, poner en cuarentena no hospitalariamente, sino aislarlos en sus casas a las personas que estuvieron en contacto directo con él, es lo que se debe hacer. Más allá de eso, como dijo la doctora, esta cuestión del medir la temperatura en los aeropuertos cuando hay personas que no tienen fiebre, como pasó con el contagio en Alemania, pues lo vuelve un poco más complicado. O el aislar a toda persona sintomática respiratoria, también creo que es algo difícil porque justo en esta época tenemos un pico en este país y en todo lo que es el hemisferio norte de infecciones respiratorias. Entonces, toda persona con síntomas respiratorios, aislarla o someterla a una prueba del coronavirus o prohibirle el ingreso al país, está como complejo. Los síntomas principales del coronavirus, de este tipo de infecciones, ¿cuáles son? Para que quede extremadamente claro en la población que nos escucha. El que tuvo el más del 60% de la población es en China. La semana pasada salió un artículo o un paper, como nosotros le decimos, en una revista importante médica que es JAMA, y otros dos editoriales en la revista médica más importante a nivel mundial, que es el New England Journal, en donde explicaba los síntomas que tenían los pacientes infectados en China por el coronavirus. Eran cerca de 50 pacientes, pero el síntoma principal era fiebre más de 38 grados, tenían algo de tos seca, había malestar general y fiebre, pero estos síntomas pues no difieren de lo que sería un resfriado común o un trancazo que nosotros le solemos decir, ¿sí? Se le somete al estudio del coronavirus o se hace algo mucho más extensivo cuando este grupo de pacientes desarrolla otro tipo de síntomas como dificultad respiratoria. Entonces es ahí cuando existe la sospecha de que el paciente podría estar infectado por algo distinto o tiene algo distinto a un trancazo o una influenza. Ahora, doctora, ¿podría explicarnos tal vez la fase de prevención, cómo la administramos como Estado, como colectividad y como familia? Bueno, como este es un virus respiratorio y da cuadros respiratorios parecidos a lo que nosotros conocemos como gripe, entonces, naturalmente una medida, así haciendo un poco de broma, es que no viajar a China. O sea, la mejor prevención. Vacuna. El CDC acaba de alertar a nivel de su país que no deben viajar a China. O sea, el CDC no viaja a China, eso sería una cosa. Bueno, pero de todas maneras... ¿Y usted puede prohibir desde el lugar donde quieren viajar? Medio complicado. Sabe que eso son medidas que toman los gobiernos, pero sabe que siempre a la larga esas medidas lo único que hacen es agravar la economía del país, o sea, baja totalmente la parte económica, hay problemas sociales. Por ejemplo, ¿se acuerdan por eso es que también se prohíbe hablar de gripe china, gripe porcina, porque todos esos términos son peyorativos y no se deben decir porque cuando hubo lo de gripe porcina se dejó de comer cerdo,
y el cerdo no tenía nada que ver, o sea, no entraba por la boca. Entonces, el punto es que hay que evitar a esos términos. Ahora también los chinos están sufriendo mucho. El barrio chino en Londres acaba de salir en The Guardian, todo lo que sufren por ser chinos. O sea, no es que porque ser chino está cargado con el virus. Entonces, también es un problema social, es un problema cultural. Pienso que es una de las cosas del otro lado de la epidemia, no solo el que nos vamos a enfermar, sino este es el otro lado. Bueno, entonces nosotros, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Como cualquier cuadro gripal, lavarnos las manos, usar alcohol gel, ser limpios, ¿cierto? Claro. En definitiva, cuando estornudemos debemos usar el ángulo del codo, estornudar así. Debemos colocar los papeles, el papel descartable o el tissue, tenemos que poner en un recipiente de basura, no tirar al suelo, no escupir en el suelo. Eso es en realidad. ¿Cuáles son los espacios de mayor riesgo de transmisión, doctor Daniel? Los principales riesgos, mire, serían las aglomeraciones, ¿sí? Correcto. Donde esté aglomerada mucha gente. Correcto. Porque es el contacto, la infección es por un contacto cercano. Algo que es importante resaltar es que las personas que también se contagiaron por el SARS, el MERS y ahora este nuevo coronavirus fue el personal de salud, ¿sí? Si no protegemos a nuestro personal de salud, pues ellos también estarán infectados por este nuevo coronavirus y son los principales factores de riesgo de transmisibilidad. Después, los productos de origen animal debidamente procesados por cocción y pasteurización también es súper recomendable para las industrias alimenticias o sus distribuidores, doctora. Sí, sabe que sí, pero hay que tener en cuenta que el coronavirus no se transmite por la comida. No se transmite comiendo, se transmite a través de las gotitas de saliva, las gotitas de fluje. Yo estornudo, yo le toso a mi compañero, yo me sueno la nariz con los dedos y le doy la mano, le paso el virus en la mano. Él coge con su mano, se coge la nariz. Hay un estudio donde cuántas veces nos topamos la cara al día, nos tocamos 23 veces. 23 veces estamos tocándonos la cara. Entonces, si yo tengo mi mano sucia con virus, me toco la cara y me hago así la nariz, entonces la posibilidad... Y aumenta la tensión. Es por vía aérea. No, por vía aérea no se ha demostrado. Por vía aérea, sino por gotitas de flujo se llama. Entonces, es importante señalar que no es la comida. Lo que pasa es que fue un mercado, no es que se comieron las serpientes, sino que debe haber habido algo de aerolización mientras mataban a los animales o algo. ¿Qué es lo que pasaba con la influenza aviar? Que la gallina cuando abría las alas, porque en China matan como las abuelas que después les hacían así el cuello a las gallinas. Sí. Las bisabuelas, las abuelas, ahora ya nadie hace eso, va al supermercado y compra un pollo. Pero eso es, entonces al aletar las gallinas, las alas y todo antes de la muerte, eso esparcían el virus, es a través del contacto directo, entonces no es con la comida. Con respecto a los alimentos todos guardan una línea de buenas prácticas de elaboración de los alimentos y tienen que tener todos sus registros sanitarios y sus regulaciones. Entonces, cuando no se cumplen estos reglamentos es cuando hay problemas con relación a los alimentos, pero este virus no se transmite comiendo nada, se transmite a través de las vías respiratorias, gotitas de saliva, flujo, estornudos, tos, todos esos, y manos, sobre todo las manos sucias. En los coronavirus humanos, la gravedad puede variar sustancialmente entre un tipo y otro. Doctor Daniel. Sí, o sea, hay un coronavirus, como lo habíamos dicho de forma inicial, que es endémico. Coronavirus del resfriado, por ejemplo. Que es endémico aquí y que por lo general genera un resfriado que es una enfermedad muy leve y las personas por lo general no... Estamos con gripe. No van a la atención médica, y el virus cumple su ciclo pues y la persona queda curada. Pero a diferencia pues de este coronavirus que también podría producir una enfermedad leve, pues los casos leves no se conocen porque seguramente no asisten a buscar atención de salud, pues ha evolucionado a generar pues hasta una neumonía, que sería un caso moderado, o un síndrome de distrés respiratorio con sepsis y shock séptico, y por último llegar a fallecer la persona que lo tuviera. El más difícil, el más complejo es el síndrome respiratorio agudo severo. Esdras,
Es una forma grave de neumonía, provoca dificultad respiratoria, fiebre superior a los 38 grados. El brote del 2002 se extendió por todo el mundo. Aunque su frecuencia siempre ha sido mayor en el este asiático, no es la situación o el escenario que estamos viviendo en este momento en el planeta. Los pacientes que han... Parecido, digo, al del 2002. Podría decirse en los pacientes que están muy graves, ¿no? Que están muy comprometidos de su función pulmonar y que pasó de ser una infección leve a ser una infección grave que compromete la mecánica de los dos pulmones. Es un paciente que aumenta sus requerimientos de oxígeno, que hace un fallo respiratorio, que seguramente necesita ventilación mecánica y que adicional a eso genera una respuesta inflamatoria sistémica que termina en un fallo de varios órganos y la persona termina por fallecer. Pero eso estaría relacionado a los casos graves, que son los que a la final se terminan estudiando. En los casos leves... El estudio radica en el cultivo de nariz y garganta, ¿no? No es un cultivo. ¿No es un análisis de sangre, tal vez? ¿Tampoco? No, tampoco. En casos de coronavirus ESRAS, se suele realizar, dice, una tomografía de tórax para determinar los síntomas de neumonía, aunque esto los médicos conocen, pero es bueno que sepamos también el resto de la población, que somos la mayor parte, así como otros análisis de coagulación de sangre, un análisis bioquímico y un conteo sanguíneo. También se realizan pruebas de anticuerpos y aislamiento del virus del SARS. ¿Cómo se puede provocar ese aislamiento, doctora? Bueno, con relación a los aislamientos de los... Perdón, primero quería hablar de la prueba de laboratorio. Sí. Para hacer el diagnóstico por laboratorio de este tipo de pacientes, lo que usted debe tomar es una muestra de aspirado traqueal, una muestra nasofaringea o una muestra de garganta o una muestra de esputo, todo a nivel respiratorio. Esa muestra se envía en un medio de transporte viral y se hace una prueba que es buscar el gen específico del coronavirus. Entonces se llama PCR. ¿Cuál es el medio del transporte viral? Un medio de transporte viral. Es un caldo líquido donde mantiene los virus. Es un caldito. Y entonces se pide el medio de transporte porque actualmente nosotros sí hacemos diagnóstico de coronavirus, no de este nuevo, porque nadie tiene el reactivo, porque salvo los chinos y algunos centros en el mundo. Pero como hay otros coronavirus, de otro tipo de coronavirus, usted puede pedir una prueba de panel sindrómico, por ejemplo, ahorita en un paciente que sospecha, no de este coronavirus, sino de otros, y se le puede diagnosticar. Se llama panel sindrómico y puede saber que tiene el coronavirus X, no el de ahora. Entonces, igualito se hace para los pacientes que tienen esta enfermedad nueva. Se toma el aspirado traqueal, el nasofaringeo, cualquier muestra respiratoria y se envía para hacer la prueba de PCR, que se llama reacción en cadena de la polimerasa, que es buscar el material genético del virus, se amplifica y usted puede tener la prueba positiva. O sea, es en realidad una cosa muy valiosa, muy interesante, que antes no se podía hacer esto y ahora esto sí realmente ha revolucionado todo lo que es de infecciones en virus, porque los virus no se cultivan. Sí se cultivan, pero para hacer estudios, otro tipo de cosas, pero para dar un diagnóstico rapidito se necesita hacer PCR o una prueba mucho más rápida. ¿Cómo se puede...? Sí, perdón. Y la otra era el aislamiento. Sí. Sí, para este tipo de pacientes, si usted sospecha que probablemente se pueda tratar en un cuarto de presión negativa, como se recomendaba para influenza, o si no tiene cuartos de presión negativa en su sitio de trabajo, en su hospital, se pueden utilizar las mascarillas, que al parecer, hasta este momento, las mascarillas son las tranquilas, las mascarillas que se llaman quirúrgicas, no las otras, porque las mascarillas, las otras N95 son las que se utilizan para tuberculosis o para otro tipo de infecciones que se transmiten por el aire. Pero estas no se transmiten por el aire, se transmiten por gotitas de saliva, por contacto directo con los pacientes. Entonces, una mascarilla normal, eso podría ayudar. En el escenario más conflictivo, por ejemplo, en China, en Europa,
los países que están más cercanos, digamos, al epicentro de esta enfermedad, ¿cómo podríamos denominar, no? Se mantiene como una epidemia. Ya. Esa epidemia es, cuando usted tiene una enfermedad, por ejemplo, tiene una enfermedad, por ejemplo, tuberculosis, entonces tiene esa enfermedad en un nivel que casi siempre es igual. Entonces eso está endémico, significa Ya. endémico, ahí está siempre esa enfermedad, como la influenza. A lo largo del año tenemos casos. Pero si de pronto sube el número de casos, eso se llama una epidemia. Pero si ya sale de sus fronteras y se riega por todo el mundo, eso se llama pandemia. Pero usted puede tener 0 casos. Por ejemplo, un caso puede ser una epidemia, porque usted no tiene ni un caso. Claro. Entonces, pues, eso es lo que ahorita tenemos, es una epidemia en China. Y ustedes pueden explicarle a la audiencia que nos llama y dice, ¿cuáles son los protocolos que deben asumir los hospitales frente a la posible llegada de una persona contagiada? Muy interesante esta pregunta, doctor Daniel. Protocolos, cuidados. O sea, primero, como lo dijimos de forma inicial, primero es no alarmarse, ¿no? O sea, no Ya. pensar que toda persona sintomática respiratoria está infectada por el coronavirus. Si es que en todo paciente, pues los hospitales supongo que deberían generar un área, aparte del área de urgencias, con pacientes sintomáticos para el estudio o el examen físico o el interrogatorio de los pacientes sintomáticos respiratorios. Y basados en esto, podría tomarse una decisión de qué pacientes merecen ser investigados pues más profundamente en relación si es que están infectados con el coronavirus y si es que amerita hacer un seguimiento a sus contactos más cercanos. Sí. Sí. Bueno, ustedes tienen otro compromiso mediático y claro, tenemos que... ¿Alguna cosa de conclusión que no hayamos podido por nuestra falta de preparación y de estrategia en comunicación para estos temas que usted se digne explicarnos, doctora? Bueno, yo creo que hemos abordado la mayoría de cosas, pero sí quisiera terminar diciendo que solamente escuchen con un respaldo de alguna autoridad y que se laven las manos y sigan las normas de limpieza recomendadas para este tipo de infecciones. ¿Qué medidas debe asumir o son pertinentes en el caso de sospecha en una familia o en un lugar de trabajo? También me parece que es una pregunta muy importante para la etapa que estamos viviendo. Claro, pero primero, si es que tiene ahorita estamos todos pasando recién el brote de influenza y muchos estamos agripados o con resfriado común o con influenza mismo. Entonces, lo primerito es que si tiene un cuadro respiratorio, no salga de la casa, porque va a contaminar a todo el mundo. Y si no ha estado en contacto con ninguna persona que haya venido de China, pues no va a tener esta enfermedad, pues va a tener cualquiera de las otras respiratorias. Pero en principio lo que más ayuda a los ciudadanos es no salir de casa, no ir a la escuela, no ir a la universidad, no ir al trabajo cuando uno está enfermo, porque lo único que hace es diseminar más los virus. Estamos con Catalina Salinas, si es tan amable. Yo le agradezco mucho, doctora. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, señor Rosero. Muchas Ha sido un gracias, gusto. Ha sido un doctor. gusto. Me quedo muy reconocido. Bien. Las antiguas transmisiones de esta familia de virus ya existió en el 2002, en el 2012. Sí tocamos este tema. El riesgo de transmisión de animales, ya lo conocen ustedes. Si se puede transmitir de persona a persona. Esa me parece una pregunta interesante.
si existen vacunas. Creo que todavía no se han fabricado. No hay, ¿no es cierto? En ninguna. No hay. ¿Cómo puedes saber o tener sospecha de que una persona tiene ese virus? No es tan significativa. La interrogante es más bien curiosa, pero todo es importante orientar. Nosotros estaremos haciéndolo reiteradamente durante nuestro horario de transmisión en todos los programas. Una salida de Catalina Salinas, la infectóloga que tiene la bondad de acompañarnos con medidas que serían pertinentes si el caso sospechoso diera positivo. Comencemos por allí, Catalina. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por su entrevista. Saludos a toda la audiencia también por escuchar esta radio. Un lado es el aislamiento del caso sospechoso y por otro lado es la vigilancia epidemiológica de los casos o de las personas que tuvieron contacto con esta persona. La vigilancia epidemiológica tiene que ser activa, o sea, eso quiere decir ir a buscar a las personas que estuvieron en contacto con este ciudadano chino, mantenerlas en observación dentro de su domicilio si es que no tienen ningún síntoma e ir haciendo el seguimiento diariamente. La OMS recomienda hacer este monitoreo hasta 14 días porque ese es el periodo máximo de incubación. Es más, de los datos que se saben hasta ahora, se estima que el periodo de incubación de este virus es de 2 a 10 días. Sí, así es tan bondadosa. Esto que yo les preguntaba a los distinguidos colegas suyos, pero las medidas de prevención general, las medidas en hospitales, en centros de salud, pero fundamentalmente en un hogar, en una familia o en un lugar de trabajo, no vamos a dudar de todo el mundo, pero si advertimos algún riesgo, es mejor transparentar y ¿cómo deberíamos actuar, Catalina? Bueno, su pregunta tiene varias partes, entonces voy a tratar de responder por partes. Las medidas que tienen que tener las personas en la comunidad, digamos, en su lugar de trabajo, en su vida normal, son las medidas que de protección estándar para protegernos de la transmisión de... Entonces, el lavado de manos es fundamental. Si es que podemos evitar estar en contacto con una persona enferma e idealmente cualquier persona que esté enferma, con fiebre, con tos, estornudando, debe quedarse en sus casas. El uso de gel, si es que alcohol gel, si no se tiene acceso al lavado de manos inmediatamente, estornudar en la parte interna del codo o con un pañuelo que debe desecharse inmediatamente. Para este caso, la OMS también recomienda el evitar contacto por cómo ha empezado esta epidemia, que es una zoonosis o una infección transmitida de los animales. Obviamente esto aplica más en la China, pero nunca está por demás las precauciones que toda la ciudadanía pueda tomar respecto a la seguridad o al contacto con animales, como son, después de tocar animales, lavarse las manos, y también el cocinado completo, la cocción completa de la carne de animales. Esto no es porque se transmite por la comida, como aclaró la doctora Zurita anteriormente, sino porque durante el cocinado o la manipulación de la carne cruda puede haber contacto de los fluidos de animales. Entonces, hay muchas cosas que todavía no se conocen exactamente sobre este virus. Una de esas cosas es
exactamente cómo se transmite. Sabemos que se transmite por vía aérea, igual que los otros virus, coronavirus, pero que puede ser por superficies contaminadas, por ejemplo, que es lo que ocurrió en China, y se sospecha que ese es un mecanismo de contagio. Las personas que trabajaban en el mercado de animales y se contagiaron de alguna manera por estar en contacto con fluidos o con superficies contaminadas también. Un abrazo y mucha gratitud para usted, Catalina. Hasta siempre. Estaremos en contacto. Lo que usted debe saber aquí, en Democracia. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo.